Vamos ya mismo al contacto con Oleksandr Slivchuk, es analista, está ya en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Oleksandr? Buenos días, Carolina, un gusto siempre. Buenos días, un gusto saludarte. A ver, ¿la posibilidad de una tregua es cada vez más difícil si lo que en definitiva quiere Putin es una victoria total para Rusia? Yo estoy de acuerdo que Rusia lo tomó con alguna frustración porque no quieren aceptar esta propuesta de paz. Ucrania lo aceptó absolutamente. Ayer Zelensky ya comentó en su canal oficial que estamos dispuestos a alcanzar un alto el fuego en el terreno también, o sea, no solamente en el aire, en el mar, pero también en el terreno. La línea de frente. Ucrania está absolutamente dispuesta a disparar contra las posiciones rusas. Desde Rusia todavía no viene un mensaje de paz. Yo escuché la rueda de prensa de Vladimir Putin en vivo, en ruso, donde él, y escuché su discurso, y su discurso era que Rusia sí quiere la paz, pero no creemos en una paz, no nos gusta esta idea de 30 días, queremos más. O sea, una excusa, ganando el tiempo, o lo que Rusia ahora quiere es ganar el tiempo, porque ellos de momento no buscan la paz. Y por eso, lamentablemente el alto el fuego a corto plazo va a ser muy complicado a establecer. Pero también lo que lee Putin, Oleksandr, no sé cuál es tu perspectiva al respecto, es que hay un debilitamiento de la posición de Ucrania en la mesa de negociación a partir del cambio de administración norteamericana, ¿no? Yo no creo, sí, hay un cambio significativo, pero los norteamericanos tienen su postura, la empujan adelante. Está claro que se cambió bastante en comparación con la de Joe Biden, de los demócratas. Yo no diría que los norteamericanos juegan al lado de Rusia, absolutamente no. Es un mito creado por la misma propaganda rusa que Donald Trump es prorruso. No es así. Donald Trump sinceramente quiere terminar esta guerra, pero de una manera adecuada para que esta guerra no estalle otra vez en el futuro. Es lo mismo que quiere Ucrania, para que no haya guerra en el futuro, para que desarrollemos nuestro país sin guerra. Entonces, la Rusia de momento no lo va a aceptar porque también hace una propuesta maximalista para que Ucrania se retire desde provincias que Rusia todavía no controla, como Kherson, Zaporizhia o Donetsk, donde las tropas rusas están estancadas, y lo que propone Putin es que Ucrania sea neutral, demilitarizada, sin bases, sin tropas extranjeras, o sea, sin pacificadores, y también para que Ucrania entregue más territorio. Es una cosa absolutamente absurda y que no está conectada a la realidad. Bueno, mientras tanto vimos, creo que tenemos alguna imagen, un encuentro de los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores del G7, con un apoyo inequívoco a Ucrania. Pero claro, hay diferencias allí, porque Europa, me parece que en este sentido está siendo mucho más clara en su apoyo. Estados Unidos quiere funcionar como mediador y dice, bueno, para esto tengo que pedirle a Ucrania que ceda algo. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes? ¿El final tiene que darse en lo que transcurra de este 2025, Oleksandr? Es complicado responder de manera clara porque de momento hay mucha incertidumbre. Ucrania no sigue con la idea de formar parte de la OTAN. Yo les digo a ustedes, a los argentinos, para que no nos digan que Ucrania quiere formar parte de la OTAN y de esa manera provocamos a Rusia. Es una ilusión. En Ucrania se entiende que en la OTAN no nos quieren integrar. Ellos no nos quieren que Ucrania forme parte. Perdóname, Oleg, es muy importante este título que acabas de dar. ¿Tu percepción es que en la opinión pública ucraniana se han resignado a esta idea de no pertenecer a la OTAN? La opinión pública ucraniana está decepcionada por la postura de la misma OTAN. Nosotros queremos formar parte de la OTAN porque es la única garantía de seguridad que existe, pero lamentablemente los políticos de países de la OTAN no quieren para que Ucrania forme parte. Es una realidad, hay que aceptarla y seguir adelante. O sea, buscar otro tipo de garantía para que Ucrania sea fuerte en posible guerra contra Rusia en el futuro. La opinión pública ucraniana sigue a favor de formar parte del Occidente y de las estructuras de Occidente porque es la garantía que nos da. Bueno, es muy importante tener tu perspectiva, Oleksandr, porque además tenés
la vivencia de la gente, que para mí es muy central. Muchas veces cuando nos perdemos hablando de geopolítica o de las discusiones en las altas esferas, que sin duda son relevantes para decodificar qué está pasando en un conflicto, perdemos la otra dimensión, que es la dimensión del sufrimiento humano, que tiene que estar en un lugar central a la hora de hablar de esto. Así que en un minuto te voy a preguntar por eso, pero lo quiero sumar también a Gonzalo Sarasqueta, analista político, doctor en ciencia política. En este momento está radicado en Madrid, pero nos puede dar quizás una perspectiva más integral de esto. ¿Qué está pasando en Europa, en países como España, cuando se debate que el apoyo a Ucrania tiene que ser muy concreto? Si ahora Estados Unidos de alguna manera se está corriendo del lugar de ser la gran espalda financieramente y en términos de seguridad, ¿qué lugar va a ocupar Europa y cuánto apoyo hay en los distintos países a que ocupe ese rol de garante de la seguridad de Ucrania? Gonzá. Bueno, gracias, Caro, por la comunicación. Bueno, empezando de España, el tema Ucrania logra algo que, la verdad, hay pocos temas en la agenda española que logren la cohesión de la postura con Ucrania, sacando a Vox la mayoría de los partidos políticos, tanto el Partido Popular de centro-derecha, principal partido opositor, como el Partido Socialista y su socio Sumar, están de acuerdo en el apoyo, en este apoyo contundente a Ucrania. La verdad, los partidos catalanes, vascos, separatistas también tienen un apoyo bastante cerrado con Ucrania. Entonces ahí vemos un efecto cohesionador importante en cuanto a Ucrania, y en otros partidos también lo podemos, en otros países esto también lo podemos ver, este efecto cohesionador del issue, del tema Ucrania. Esto en Alemania también está pasando. En Francia no tanto, porque tenemos enfrente como principal partido opositor a Marine Le Pen. En Italia, donde hay una candidata ultraderecha pero atlantista como Giorgia Meloni, también está apoyo cerrado. Entonces, en el Club de los 27 hay un respaldo fuerte y contundente a Ucrania, sacando los casos de Eslovaquia y Hungría, que son los dos gobiernos que mejor responden a Moscú. Después tenemos un apoyo bastante importante a Ucrania, y esto también hay que entenderlo no solamente por una cuestión de los derechos que tiene Ucrania, la autodeterminación que tiene Ucrania, la soberanía territorial de Ucrania, sino también hay que entenderlo por el factor temor. Europa realmente está convencida de que Ucrania no fue el punto final, que fue el punto de llegada de Rusia, sino que Europa está convencida que Putin puede llegar a seguir avanzando, ¿no? Y ahí obviamente entran en la ecuación los países bálticos. Están convencidos que Rusia es una amenaza sobre Europa, y entonces está toda esta política de rearme frente a la corrida de Estados Unidos en el tema de apoyo presupuestario, sanciones económicas, apoyo presupuestario en materia militar, sanciones económicas a Rusia, que Europa va a comenzar a destinar más allá de lo que ya habían en la cumbre de Madrid de la OTAN, ya habían arreglado una subida del presupuesto para el 2030, por ejemplo, en el caso de España el 2%. Eso se va a acelerar y el rearme europeo va a ser más rápido, pero insisto, no solo por una cuestión de los ucranianos, de todos los derechos que han sido vulnerados por Rusia en Ucrania, sino también por la propia seguridad de la Unión Europea, que piensan que esto no es un punto final de Putin, sino que es un punto y seguido la invasión. Y de hecho, si agarramos la cronología del 2014 de Crimea, 2022, piensan que esto puede llegar a continuar. Después te voy a preguntar, Gonza, te lo dejo picando porque sobre esto que decís le quiero preguntar algo a Alexander, pero después te voy a preguntar por esos extremos del espectro político que se unen en torno a este tema. Obviamente quedan en un lugar más marginal en la conversación política porque no son mayoritarios, pero sí es bien interesante analizar eso. Ahora, Alexander, lo que quiero preguntarte es algo que recién decía muy claramente Gonzalo. Está claro que para Europa no es solamente la defensa de la integridad de Ucrania y los derechos de los ucranianos, es una cuestión estratégica que hace a la seguridad del continente todo. La pregunta que te hago es, si el cierre del proceso de paz termina con una Rusia victoriosa, ¿se empodera Putin para seguir con qué? Primeramente, yo no creo que Rusia de Putin, o sea, Federación Rusa con gobierno de Vladimir Putin, no va a ser un socio confiable, de confianza para los europeos. Eso no va a existir.
mientras Putin está en poder, mientras ellos tienen esta política exterior hostil e interior, digamos, agresiva, ellos van a seguir siendo una amenaza para Europa. Una tregua, un alto el fuego no significa que Rusia no va a seguir siendo amenaza para Ucrania, porque va a ser así por los años que vienen. Un panorama para Ucrania es bastante pesimista porque Rusia va a seguir siendo nuestro enemigo, amenaza, posible agresor en el futuro y teniendo ya una tregua, un alto el fuego. Yo personalmente no creo en un acuerdo de paz clásico, como sabemos de historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Eso no va a suceder. Lo que sí, un día vamos a alcanzar un alto el fuego y seguir así. Por eso Rusia, así, con un gobierno así, seguirá siendo una amenaza. Europa, como respuesta, va a seguir financiando su propia defensa ya con una participación norteamericana menos que antes. Uh-huh. Ahora, Gonza, vuelvo a vos. Es curioso cómo los extremos del espectro ideológico se tocan en su indefinición o en sus definiciones controvertidas sobre el conflicto en Ucrania, ¿verdad? En España pasa algo parecido. Sí, totalmente. Es algo bastante sorprendente en este mundo con una polarización cada vez más fuerte, donde los partidos políticos buscan los incentivos más en los bordes del espectro ideológico que en el centro. Esto sí es un tema que reúne en el centro, como decía recién, en el caso español, en el caso de Portugal, en el caso italiano, en el caso alemán, que reúne en el centro, parece ser como el centro de gravedad, parece ser el tema Ucrania, y que los reúne. Y ahí obviamente cuando entramos ya en los partidos que los hay, más euroscépticos, que piensan solamente en términos nacionales, no en términos regionales, ahí podemos llegar a encontrar el Frente Nacional de Marine Le Pen, ahí podemos llegar a encontrar a Alternativa por Alemania, pero aún así hay que pensar que son partidos que saben que hoy en día en Europa, demoscópicamente en cuanto a la opinión pública, por decirlo de alguna manera, no es beneficioso tener una postura matizada ni hablar abierta, pero una postura matizada con Moscú. Entonces la opción, y esto Marine Le Pen ha sido el ejemplo claro, de tener una cercanía, una simpatía con Moscú, con el paso del tiempo electoral se han ido apagando y se han ido cayendo. Los principales socios de Giorgia Meloni, Matteo Salvini, lo mismo. Cuando vieron que eso no les rendía electoralmente en sus respectivos territorios, empezaron a callarse, empezaron a cortar amarras con Moscú, y como te decía, los dos únicos países que quedan con posturas abiertamente pro Moscú son el caso de Hungría y el caso de Eslovaquia. Y un termómetro de este cierre de filas de la Unión Europea, que ya ha pasado un tiempo, pero me parece que es importante en clave histórica entenderlo, son las posturas de Finlandia y de Suecia. Finlandia y Suecia, después de haber sorteado una guerra fría entre dos gigantes, fueron neutrales. Que ahora hayan ingresado a la OTAN habla mucho de esta amenaza que yo digo expansionista de Rusia. O sea, realmente son dos países que tienen, en la Guerra Fría, Caro, se hablaba de finlandización. ¿Qué era la finlandización? Era un país que sí, se hacía pasar por neutral, pero que incluso se le desconfiaba porque era filosoviético. O sea, bueno, un país como Finlandia decide entrar en la OTAN. La explicación de eso es el temor, es el miedo realmente que tiene Finlandia a un avance ruso. Entonces, insisto, hay que leerlo en clave Ucrania, obviamente con los derechos y lo que estaban hablando ustedes en el diálogo, pero hay que hablarlo más que nada en cuestión geopolítica y en cuestión de qué tan segura se quiere sentir Europa frente a Rusia. Uh-huh. A ver, Gonza, no quiero dejar de preguntarte, porque como doctor en ciencia política tenés una lectura sobre la realidad en cada uno de estos países. Si vos crees que Putin está aprovechando y se siente empoderado, no solo por el cambio de administración en Estados Unidos, sino porque en muchos países quienes están liderando los destinos de los países y por consiguiente la posición con respecto al conflicto en Ucrania son patos rengos, ¿no? Están debilitados políticamente. Sí, es el caso de Emmanuel Macron, es un caso patente y sin lugar a dudas, Caro, si hay algo que ha tenido muy claro Putin es que su política exterior es justamente hacer política interior en el resto de los países en los procesos electorales. Esto desde Cambridge Analytica para acá lo hemos visto sostenidamente. En el caso de Cataluña, en España, hay pruebas más. En el caso de Brexit hay pruebas suficientes, y esto Putin ha sabido, el tema de fragmentar todo lo que son las ofertas políticas en los países centrales de Europa, lo ha trabajado mucho Putin.
sea a través de inteligencia, sea a través de financiamiento electoral, sea a través de venta de datos, esto sea a través de sus medios de comunicación como Russia Today. Esto lo ha trabajado mucho Rusia y sabe que le conviene una Europa fragmentada y no una Europa unificada, y juega con eso, y sin lugar a dudas en el caso de Estados Unidos esto se sabía que era un cambio drástico en política exterior, que no era Kamala Harris o Donald Trump, sino que eran dos visiones del mundo totalmente diferentes, y creo que lo estamos viendo quizás antes de tiempo. Yo pensé que esto iba a suceder realmente si Trump ganaba, pero no tan rápido, no tan en tan poco tiempo. Cambios en la política exterior tan profunda en tan poco tiempo. Siempre los republicanos y los demócratas han tenido diferentes visiones sobre el mundo, pero no en tan poco tiempo y tan profundo el cambio de visión entre un demócrata y un republicano. Clarísimo. Gonza, le quiero dar el cierre a Alexander Slivchuk para que me cuente, porque quizás se produce a veces en la opinión pública cierta normalización. La guerra en Ucrania, o la invasión a gran escala, mejor dicho, lleva más de 3 años. ¿Qué está pasando con la población de Ucrania hoy, Alexander? La población está claro que está cansada. La gente sigue viviendo esta amenaza cotidiana y semanal de bombardeos con drones y misiles. Otra cosa es una decepción y frustración por la respuesta internacional, porque Ucrania tiene esta sensación que, en mi opinión, es verdadera, que nosotros hemos pagado un precio lo más alto. Da igual los miles de millones de dólares que nos mandaron como ayuda o como armamento, al final son los ucranianos que luchan en el frente. Por eso, cuando escuchamos alguna propuesta injusta de alto el fuego, de paz con Rusia, por parte de nuestros aliados en el occidente, como también de los Estados Unidos, eso provoca mucha frustración, hasta miedo para los ciudadanos que tienen susto que esa guerra puede terminar de manera totalmente injusta, una pausa de unos años que después va a empezar otra vez. Es un problema lo más profundo que tienen los ucranianos, vivir en una esperanza de invasión tercera en el corto plazo, en el futuro. Entonces, de momento, tenemos un nivel de frustración muy alto en la sociedad. Bien, Alexander, muchas gracias. Aclaro que hablas de una tercera invasión porque, claro, 2014, anexión ilegal de Crimea, por eso cuando se habla del inicio de la guerra hay que ir bien atrás. 2022, inicio de la invasión a gran escala, y claro, el interrogante sobre lo que puede pasar en un futuro si no hay sobre la mesa algún tipo de garantía para disuadir a Rusia de volver a atacar la integridad de Ucrania. Alexander, muchísimas gracias. Gonzalo Sarasqueta también, clarísimos como siempre. Un gusto tenerlos aquí. Un placer. Un abrazo, Caro. Muchas gracias.